Tema 5.2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Seguimos dentro del bloque 5, la crisis del antiguo régimen, del 1788 a 1833, liberalismo frente a absolutismo. Y también seguimos con la serie de la Universidad Complutense, en este caso el rectorado. ¿Qué es lo que nos pide en el enunciado? Pues que hablemos de las Cortes de Cádiz, cómo se convocan, composición, funciones, para qué sirven, la tarea legislativa y, por último, la Constitución de 1812 o la PEPA. Se llama así porque se promulgó el 19 de marzo de 1812 y aquí hay que ver las características, objetivos y estructura o partes. Comencemos, por lo tanto, por las Cortes de Cádiz. La Junta Suprema Central, que es la representante de los patriotas, pues es la que dirige la guerra, gobierna en la zona no ocupada por los franceses y convoca estas Cortes. La cronología de las Cortes pues, se reúnen entre 1810 y 1812 en Cádiz y en realidad la que continúa con el mandato de la Junta Suprema Central es una regencia de 5 miembros, que son todos ellos conservadores. Está el conde de Floridablanca o el obispo de Orense, que ya hemos hablado de ellos. Son Cortes Generales extraordinarias celebradas en Cádiz y pensemos que Cádiz es una ciudad aislada por las tropas francesas que es atacada regularmente y lógicamente toda Andalucía está ocupada por los franceses. Recordemos que los franceses sobre todo se hacen muy presentes en las principales ciudades. Los representantes en las Cortes de Cádiz no serían elegidos por estamentos, como ocurría en las Cortes del antiguo régimen, sino que eran diputados elegidos por sufragio universal de los mayores de 25 años. Fueron considerados, por lo tanto, depositarios de la soberanía nacional, es decir, de ser representantes de la nación para darle una forma de Estado. Y asumieron, por lo tanto, también el poder legislativo, es decir, de hacer leyes. La composición de las Cortes de Cádiz, pues a Cádiz acudieron diputados elegidos, como hemos dicho, en la zona libre y algunos en territorios ocupados. La mayor parte eran eclesiásticos, es decir, miembros del clero, abogados, es decir, expertos en leyes y funcionarios públicos. Y la mayoría eran del Estado llano o tercer Estado. Y ya desde la primera sesión se dividieron entre los que eran partidarios del antiguo régimen o absolutismo para el rey Fernando VII o los liberales, que pretendían más la separación de poderes, una constitución, control del gobierno, etc. Los grupos políticos eran tres. En primer lugar, los afrancesados, es decir, los partidarios de la Revolución Francesa, no de la que representaba Napoleón, sino del periodo anterior, es decir, en torno a 1791, es decir, la Francia revolucionaria. Luego estaban los jovellanistas, seguidores de Jovellanos, que se basaban en la tradición española, de las leyes, pero también tenían como referente a la Inglaterra de unas fuertes cortes que controlaban al gobierno y hacían las leyes. Y finalmente los liberales, partidarios de una constitución y de la división de poderes. Bien, aparte de la Constitución, como vemos ahí al final, la tarea legislativa, es decir, las leyes que van a hacer los miembros de las Cortes de Cádiz van a suponer pues el poner fin al antiguo régimen o al absolutismo, que es lo mismo en este caso. Y lo que van a hacer es abolir, es decir, quitar los señoríos jurisdiccionales que arrancaban de la Edad Media, por el cual los nobles dueños del territorio aplicaban la justicia, cobraban impuestos, etcétera. Se van a quitar los gremios en las ciudades, que eran los que controlaban la producción artesanal, y imponían una serie de criterios a la hora de elaborar los productos artesanales. Eran los que además ponían pues los precios, si habrían más o no talleres artesanos por ejemplo de zapatos en Madrid o no, en cualquier ciudad castellana. Se van a vender las tierras de los municipios o ayuntamientos, las tierras comunales, es decir, aquellas que eran propiedad del ayuntamiento o de personas que vivían en ella en concreto y que se beneficiaban de estas tierras. Todos los privilegios que tenía la Asociación de Ganaderos de Ovejas en Castilla se quitan. En cuanto a pasos,
por ejemplo, las cañadas o pastos. Por ejemplo, Majadahonda era un ejemplo. Se quita la Inquisición, que hemos visto que era la que velaba por los derechos de la religión católica. Se implanta una nueva división territorial para centralizar todo desde la capital del reino. Se aprueba la libertad de imprenta, es decir, la libertad de expresión en los documentos que se publicaban, libros, periódicos, etc. Y la Constitución, que ya hemos dicho que la trataremos aparte. Bien, hay que tener claro qué es el antiguo régimen absolutismo y qué es el liberalismo. Vamos a dar algunas notas características porque lo vamos a ir estudiando a lo largo de todos estos temas. En primer lugar, tenemos que en política la soberanía, es decir, el poder de gobernar y de dirigir el Estado lo va a tener el rey. Su autoridad proviene de Dios, es de origen divino, y va a tener un poder absoluto, es decir, no va a tener que dar cuentas a nadie. De ahí el nombre de absolutismo. Aunque en el siglo XVIII se da el despotismo ilustrado, como veremos en su momento, que es a partir de las ideas ilustradas, pues es la imbricación, es la unión del absolutismo, de estas ideas absolutistas, con las de la ilustración del siglo XVIII. Es una sociedad estamental, es decir, dividida en tres estamentos, los dos privilegiados, que son la nobleza y el clero, y el tercer estado o estado llano. Y va a ser siempre por nacimiento. Luego tenemos que en cuanto a demografía, pues ya lo veremos en su momento también, va a ser el régimen demográfico antiguo, por el cual hay mucha natalidad y muchísima mortalidad, por lo que la población aumenta muy poco y la economía va a ser rural y agraria, predominando el mercantilismo. En cuanto al liberalismo, pues la soberanía nacional la van a tener las Cortes, siempre va a haber una constitución con la división de poderes que hemos hablado antes, y el rey siempre va a estar controlado por un parlamento o por las Cortes, por lo que se habla de monarquía parlamentaria. La sociedad va a ser de clases según la riqueza, se va a dividir en alta, media y baja. Aquí aparece lo que se conoce con el nombre de transición demográfica, por el cual se produce la alta natalidad y va descendiendo la mortalidad, con lo que crece más la población, y se va a aparecer el liberalismo en economía y la fisiocracia, como veremos en su momento. Estas son las notas características que luego desarrollaremos a lo largo de los temas siguientes. Bueno, vamos ahora a ver la Constitución de 1812. En primer lugar, ¿qué es una Constitución? Pues bueno, es un conjunto de leyes, de principios, de normas, de reglas que pretenden establecer la forma de Estado que tiene un país y su ordenamiento jurídico, por supuesto, y pues el carácter que tienen todas las leyes para proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos y de establecer esa estructura del Estado. La primera Constitución española, bueno, si descontamos el Estatuto de Bayona, pues es la de 1812. En concreto, esta que vamos a estudiar está aprobada el 19 de marzo, ya lo hemos dicho, y es un texto, es la primera constitución liberal de nuestro país. Es el resultado de un compromiso que llega en Cádiz tanto los absolutistas como los liberales. Es un texto muy extenso, 384 artículos, 10 títulos, y lo que se pretende con esta extensión es evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la Constitución y regular con todo detalle la vida política y los derechos de los ciudadanos. Recoge la soberanía nacional, que es la potestad del pueblo, en este caso de sus representantes en las Cortes, de establecer el sistema de gobierno de un país y los derechos y deberes. Cuesta reformarla, por eso se dice que es de reforma pétrea y siempre que haya estado 8 años en funcionamiento. Establece la división de poderes, legislativo para las Cortes, ejecutivo para el gobierno y judicial para los jueces. El sufragio universal masculino de varones mayores de 25 años, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y derechos individuales como el de propiedad, el de comercio e industria o el de inviolabilidad del domicilio, es decir, que nadie pueda penetrar en el domicilio de los ciudadanos sin mandato judicial. Además, se refuerza el catolicismo, es decir, la religión católica como religión del Estado, por lo tanto, es un Estado confesional y libertad de imprenta, como ya hemos descrito antes.
En cuanto al rey, pues tiene inviolabilidad, es decir, nadie puede atentar contra la figura del rey. Tiene 7 iniciativas legislativas de hacer leyes, designa a los secretarios de Estado, que son los que se encargan del gobierno, y tiene derecho de vetar leyes durante 2 años, es decir, que no se establezcan, que no se pongan, que no se apliquen en 2 años. Y además tiene el derecho de presentación de obispos para que sean elegidos. El poder legislativo, que lo tienen las Cortes, que es de una sola cámara, por eso se habla de unicameral, elegible según la renta, es decir, se llama sufragio censitario, es decir, todos aquellos que tengan una determinada renta podrán elegir y ser elegidos, una renta al año, una serie de bienes al año. Tiene iniciativa legislativa de hacer las leyes y controla el gobierno de los secretarios de Estado. El poder judicial es inamovible, lo tienen los jueces que están designados por el rey. La nación española, territorialmente hablando, era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Las colonias pasan a ser una provincia más. Los ayuntamientos están conformados por sufragio directo masculino, eligen los representantes que son los que gobiernan en la ciudad. El gobierno de las provincias lo posee el gobernador civil de cada una de las provincias y hay una diputación provincial de diputados provinciales en los que se apoya el gobernador. Y el orden público o la policía es la milicia nacional, se llama así. Los objetivos que tiene esta Constitución es lo que se imponen los constitucionalistas de Cádiz son armar y defender a la patria, ser justos y benéficos y obedecer las leyes y contribuir a los gastos del Estado. La estructura, es decir, las partes, pues tiene 10 títulos, como veis ahí. Un título se compone de 2 o más artículos, en este caso son todos entre 8, 10, 15 artículos. Y según traten de un tema o de otro, pues se llaman así. Por ejemplo, el título primero, que es de la nación española y de los españoles. Entonces ahí se trata de articular, de decir lo que es la nación española y de los derechos de los españoles. El título tercero, por ejemplo, pues trata sobre la facultad de las Cortes e incluye una ley electoral para ver cómo se eligen esas Cortes. El título cuarto, que tiene los artículos 168 a 241, pues habla de el rey e incluso de la ley de sucesión. El título, por ejemplo, séptimo, pues habla de las contribuciones o impuestos, del artículo 338 a 355, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Como veis, son 10 títulos y los artículos son 384, es una constitución extensísima, una de las más largas de la historia del constitucionalismo español. En cuanto a la trascendencia o importancia de la Constitución, pues diremos que la obra de las Cortes de Cádiz supone el arranque del Estado liberal en España, que tardará todo un siglo en imponerse. Significó la aparición de 2 tendencias políticas que se van repitiendo a lo largo del siglo, que son los liberales y los absolutistas. Los liberales partidarios de la Constitución y del liberalismo y los absolutistas partidarios del antiguo régimen que ya hemos descrito. Es el primer intento de garantizar la racionalización del Estado desde el liberalismo. Está durante poco tiempo aplicándose esta Constitución porque cuando en 1814 viene Fernando VII vuelve Fernando VII, una vez que ya ha firmado el tratado con Napoleón, el Tratado Valencey, pues la deroga. Y además tiene influencia de la Constitución francesa de 1791 o de la Francia revolucionaria y a su vez es referente de las constituciones de las nuevas repúblicas que se forman en América del Sur, en Portugal y en Italia. Bien, y aquí os presento 2 ejercicios típicos de este tema. Uno que es el comentar la composición de las Cortes de Cádiz y otro, un comentario de texto de la propia Constitución. Y eso es todo. Haciendo estos ejercicios, pues aplicamos nuestros objetivos de todo lo que se puede ver en este tema. Vale, muchas gracias y seguimos trabajando.